Bueno, muy bien, vamos a iniciar. Bienvenidos. Bueno, estamos en el ejercicio. ¿Todos lo tienen, por favor? Quedamos en la clase pasada en el punto de los acumulados que hicimos, utilizando las funciones total YTD, total MTD y total QTD. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar con el siguiente punto y vamos a trabajar la función same periodo last year. Bueno, esta función lo que va a hacer es calcular, hacer un comparativo con el año anterior. Y a través de unas fórmulas, entonces vamos a comparar cómo fue el periodo actual con el periodo anterior, por año, porque la función lo hace por año. Teniendo el periodo anterior, entonces yo puedo sacar una diferencia y puedo sacar un porcentaje, para finalmente, a través de estas tres medidas, poder también realizar un tablero donde yo pueda tener unos comparativos por año, ¿no? Entonces, este es el punto que vamos a desarrollar. Es un punto muy bueno porque, pues siempre este tipo de comparativos lo piden, ¿no? Comportamientos de datos con año anterior. Y la función se llama same periodo last year, ¿sí? Esa es la función. Esa función no trabaja si no tenemos la tabla calendario. No la puedo realizar si no tengo la tabla calendario. Entonces vamos a ubicarnos en medidas. ¿Todos tienen el archivo? ¿Van bien? ¿O hay alguien que necesite el archivo? ¿Ninguno? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, profe, ¿me regala el archivo, por favor? Ah, bueno, Nori, ya te lo mando. Te voy a colocar ahí al WhatsApp. Gracias. Acuérdense que una vez lo descarguen, tienen que conectarlo con el archivo suyo de Excel donde lo tengan, ¿no? Y lo hacen aquí por transformar datos, configuración de origen de datos, y entonces él les va a mostrar la ruta de donde yo tengo el archivo en mi computador. Pero usted le tiene que cambiar la ruta para que le muestre, usted le indique la ruta donde está su archivo de Excel, el de confecciones original, para que cuando le demos a actualizar, pues obviamente él coja la fuente de Excel y haga las respectivas actualizaciones. Ustedes se ubican aquí y le dice cambiar origen
Y entonces aquí buscan examinar la ruta donde usted tiene el archivo de confecciones original, que es el que con el que estamos conectando todo este Profe, modelo de datos que estamos haciendo. Dime. qué pena, una pregunta, ¿por dónde es que sale lo de configuración de datos? Es que no me deja. Por acá. Inicio. Inicio, le hace clic a la flechita y aquí, configuración de datos. Ahora sí. ¿Sí? Espérame, está cargando. Más lento. Cambiar origen, no. Sí. Te le dice configuración de datos y luego le dice cambiar origen. Sí, aquí me aparece un solo archivo porque las 4 bases de datos las tenemos en este archivo, pero si hubieran archivos diferentes, que productos estuvieran en una base de datos, ventas en otra base de datos y sucesivamente, entonces a cada tabla la tengo que conectar una por una. Si usted tiene 20 hojas de datos en archivos diferentes y cambia la ruta de la carpeta, tiene que actualizar las 20 tablas, una por una. Entonces se ubica, le dice cambiar origen y en examinar usted va y busca dónde está su archivo de confecciones original. ¿Sí? Okay. ¿Estamos o no estamos? Bueno. Hecho eso, se le va a actualizar, pero pues no le vaya a dar a actualizar porque no, ahí se le demora un poquitico y para que no te quedes de la clase. Entonces vamos a hacer este ejercicio, el del punto 30, ¿no? Acá. Voy a crear unas medidas para calcular y hacer un comparativo de año anterior. Entonces me voy a parar en medidas, en el proyecto, entonces me voy a parar en medidas. Y lo mismo de siempre, le voy a dar botón derecho, nueva medida. Entonces, esta medida la vamos a llamar periodo anterior. Las medidas se pueden hacer separadas, ¿no? Pasó con Marley. Buenas noches, bienvenidos. Apenas vamos a empezar. Noches. Buenas noches, John. Todos los demás. Muy buenas noches. No me puedo conectar. Bueno, estamos en el proyecto que estamos haciendo. Y entonces vamos a hacer una medida. Vamos a trabajar el punto 30 del ejercicio, que es para hacer comparativos con años anteriores. ¿Sí? Entonces vamos a hacer estas tres medidas. Para hacer esa función de comparativos de años anteriores, hay una función DAPS que se llama same periodo last year. Esa función es la que permite sacar este cálculo que vamos a hacer. Es una función que ya está programada, ya viene. Es como si ustedes me preguntaran, ¿y cómo hace el buscar B? ¿Cómo lo hacen? Pues lo diseñaron para cruzar datos, ¿no? Eso ya es una fórmula interna.
Yo lo que tengo que saber es hacer la sintaxis para poder que la fórmula me quede bien, tal como la han diseñado para que funcione. Entonces, en el proyecto nos paramos en medidas, le damos botón derecho y vamos a crear la medida periodo anterior. La medida, pues yo siempre la hago pegada, pero si usted quiere la puede hacer separada y en mayúscula, como quiera, ¿no? Bueno, entonces periodo anterior es igual. Yo voy a hacer un comparativo del periodo anterior comparando las columnas que hemos venido trabajando, que es la venta neta, ¿no? Entonces, para utilizar esa función, yo voy a utilizar otra función que se llama calculate. Ahorita vamos a ahondar sobre esa función, que explicaba que es una de las más importantes. El calculate lo que hace es filtrar para hacer un cálculo. Entonces, para poder utilizar la función calculate siempre debe haber una medida base, que hemos venido hablando de eso. A veces uno en un comienzo no entiende qué es eso de medida base. ¿Qué es una medida base? Una medida base es un cálculo que uno ha hecho sobre una columna dentro de la base de datos. Esa es una medida base. Esta medida base que tengo allí, que se llama total ventas neta G, si ustedes se acuerdan, nosotros aquí lo que estamos haciendo es una suma de todas las ventas netas. Si refrescamos lo que hemos hecho, pues porque pues no es un ejercicio continuo, ¿no? Que esté uno dedicado, entonces pues yo sé que se va olvidando como que es lo que va haciendo uno. Entonces, en las medidas nosotros creamos una carpeta que se llama venta, ¿cierto? Esta. Y en esta venta, aquí tenemos la medida total venta neta ajeno. Esa medida que es la que estoy colocando como medida base. Esta total venta neta G tiene una función suma. Y al colocarla como base en el calculate, entonces ahí está funcionando como si fuera un sumar punto sí. Los sumar puntos sí en Excel es para hacer un filtro. Y el calculate con una medida base que es suma va a ser un filtro. Va a ser un filtro para sumar las ventas netas dependiendo del filtro que yo le coloque. O sea, yo lo que quiero hacer aquí en el punto es sumar, o sea, perdón, esta medida lo que está haciendo, ¿no? Esa medida lo que está haciendo es sumar todas las ventas netas. Entonces lo que voy a hacer, le voy a decir, medida es igual, entonces, a la función calculate, coloco la medida con la que voy a hacer el cálculo para sacar el año anterior. Y para eso voy a coger el total de las ventas netas. Entonces, los comparativos que voy a hacer es un comparativo entre 2019 y 2018. Y en ese comparativo, entonces voy a decir si hubo crecimiento o no hubo crecimiento. ¿Cuánto fue el valor del crecimiento si lo hubo o cuánto fue el valor del decrecimiento? ¿Y qué porcentaje de incremento tuvo o decremento tuvo con respecto al año que estoy comparando? Entonces, para hacer eso, la sintaxis de eso dice que debo, perdón, es que aquí me salí. Voy a cancelar esto. Entonces la voy a volver a hacer. Aquí hice una medida porque me salí, entonces la voy a borrar. Eliminar del modelo y le digo sí. Bueno, entonces me paro en medidas, botón derecho, nueva medida.
le doy el nombre de la medida que se va a llamar periodo anterior. Es igual a la función calcule. Entonces le voy a decir, súmeme, porque voy a utilizar la medida total ventas neta ajeno. Esa era la que les estaba mostrando. Como me salí, por eso fue que me dio error, porque no había terminado la fórmula. Entonces lo que les estaba mostrando es que ese total venta neta G tiene una fórmula donde está sumando las ventas netas con una función sum. Entonces lo que él va a filtrar son todas las ventas netas, coma, que sean igual. Entonces coloco la función save periodo lab year y coloco la tabla calendario. Y coloco calendario fecha de la factura, que es la columna principal de la tabla calendario. Esa es la sintaxis. ¿Cómo hace eso? Ni idea. Lo cierto es que cuando yo coloco esa medida con esa sintaxis de fórmulas, logro el propósito de hacer un comparativo por año anterior. Si usted en lugar de hacer un comparativo de las ventas netas, pues puede colocar los costos, las devoluciones, los ingresos, las ventas por tarjetas crédito, por tarjeta débito, los préstamos por vehículo, lo que usted quiera colocar. Lo que sea un cálculo, ¿no? Pero tiene que haber una medida base. Si yo no tengo la medida base, no puedo hacer el ejercicio. Entonces, en este caso se llama medida base porque estoy sumando de toda la columna de venta neta, estoy sacando el total de la venta neta. Muy bien, ahí tengo esa medida. Le digo que me la confirme. Y ya tengo la primera medida. Entonces, periodo anterior, aquí la tengo. Me sacó la calculadorcita, o sea que hasta ahora, pues ahí, digamos que voy bien, ¿cierto? Voy a hacer la segunda medida. Entonces, la segunda medida es anterior diferencia. Entonces, anterior diferencia, aquí en medida, botón derecho, nueva medida. Entonces le voy a colocar aquí anterior diferencia es igual y hago el cálculo. Entonces voy a coger el total de las ventas netas y le resto el periodo anterior, la que acabo de hacer. Entonces, ahí estoy haciendo un cálculo entre dos medidas. Entonces le digo total ventas netas G, le voy a restar el periodo anterior. La confirmo. Y ya tengo el anterior diferencia. Y voy a hacer la otra, que llama anterior porcentaje. El nombre es cualquiera, ¿no? Como usted la quiera llamar. No es que se tenga que llamar así, ¿no? Anterior porcentaje. Pues me paro aquí, botón derecho, nueva medida.
anterior porcentaje es igual. Te voy a coger a la función divide, y voy a dividir entonces el anterior diferencia con el periodo anterior. Te le digo aquí, anterior diferencia, coma. No utilizo el slab para dividir porque para eso es la función. Anterior diferencia lo voy a dividir entre periodo anterior. Listo, la confirmo. Y entonces la voy a organizar, esas tres medidas, las voy a organizar en una carpeta. Por si yo después saco también periodo anterior, pero entonces ya no de ventas netas, sino de costos. O de venta anterior, por ejemplo, o los préstamos que se hicieron, ¿no? Por alguna línea. Entonces voy a organizar para que todo lo que sea periodo anterior, pues me quede en una carpeta organizada. Entonces me vengo aquí al modelo de datos y me paro en cualquiera de las medidas que acabo de hacer. Aquí está anterior porcentaje, por aquí está periodo anterior y está anterior diferencia. En cualquiera de esas me paro y para colocarla dentro de una carpeta, entonces por aquí donde dice carpeta mostrar, le digo M periodo anterior. Le doy enter. Y él me mete esa medida dentro de esa carpeta en la que estaba parado. Entonces las otras medidas las arrastro y las pongo acá. Y me falta esta. Entonces todo va quedando organizado, ¿sí ves? De pronto, si usted va a hacer otro periodo anterior, pero no con ventas netas, y va a utilizar estas tres medidas, entonces yo lo que a esta la llamo es periodo anterior, venta neta, anterior diferencia neta neta, anterior porcentaje de venta neta. Si voy a hacer un comparativo de años anteriores por costos, entonces manejo el mismo nombre. Periodo anterior, pero costos, anterior diferencia, costos, anterior porcentaje, costos. O sea, no le doy nombres diferentes, sino muy parecidos para que pueda yo relacionar todo lo que vaya haciendo. Pues todo lo que sea de periodo anterior lo meto aquí. Le doy los mismos nombres, pero dependiendo del cálculo que haga, entonces yo le agrego aquí adicionalmente de la columna que estoy calculando. En este caso, pues son ventas netas. ¿Sí soy claro ahí? ¿Sí? ¿Me entienden? Compañeros, ¿estamos conectados ahí o no? Sí, señor. Bueno, ok. Ya tengo las tres medidas. Entonces, ahora me vengo aquí a visualizaciones. Voy a duplicar esta hoja de menú. Y aquí la llamo periodo anterior.
Voy a insertar una tabla. Una tabla. Bueno. Entonces, según el diseño que yo hice acá, voy a colocar el mes, la venta neta, periodo anterior, anterior diferencia y anterior porcentaje. Voy a hacer esa tabla. Entonces, cojo la jerarquía de fechas, teniendo seleccionada la tabla. Entonces, cojo de la tabla calendario la jerarquía de fechas. Y la arrastro aquí a columnas. Y dejo solamente el mes. Por formato le voy a cambiar un poco el tamaño. Aquí en valores. Listo, ahí. Muy bien. Entonces, voy a bajar la medida de ventas netas. Entonces, de medidas de ventas, coloco total ventas netas. ¿Sí? De periodo anterior, no le di formato. Entonces, esta de año anterior le voy a decir que es de porcentaje. Año anterior es de porcentaje. Anterior diferencia si es de millares. Y lo mismo periodo anterior. Ahora sí coloco aquí periodo anterior. No necesito arrastrarla, así es que solamente con hacerle clic, ahí la tengo. Periodo anterior, anterior diferencia y porcentaje. Por encabezado, aquí. ¿Sí? ¿Está claro allí? Coloqué primero el mes, luego la media total ventas netas G. Después de total venta neta G coloqué periodo anterior, luego anterior diferencia y después anterior porcentaje. Voy a cambiarle un poquito el tamaño a los encabezados de columna, entonces aquí en encabezados de columna le cambio el tamaño.
Le puedo colocar un color al fondo y un color a la letra. Las columnas, acuérdense que aquí en las tablas se pueden ampliar como en Excel, ¿no? Sino que es un poco más pequeñito, pero igual. Las puedo ampliar las columnas, ¿sí ves? Voy a ampliar aquí un poquito la tabla. Pero le quiero cambiar son los nombres a los encabezados de columna, teniendo en cuenta que estoy trabajando con una tabla, ¿no? Y dentro de esa tabla, pues coloqué estas columnas. Entonces yo no quiero que como la medida yo la manejé toda con el nombre pegado, entonces le quiero cambiar el nombre que diga ventaneta. Entonces aquí, en el icono de datos, entonces vengo donde está la medida total ventaneta G y aquí en la flechita le voy a decir cambiar nombre de este objeto visual. Entonces le pongo en mayúscula ventaneta y presiono tabulado. Aquí le digo cambiar el nombre del objeto visual y le digo año anterior. A la otra le puedo nomás llamar diferencia. Y a esta otra le puedo decir indicador. ¿Qué es indicador? Pues dependiendo de los datos puede ser un indicador que me muestre un porcentaje de crecimiento o un porcentaje de crecimiento, ¿no? Yo le puedo decir C, es algo que uno puede interpretar, CD, ¿no? C, CD, indicador de crecimiento o de crecimiento, ¿sí? Y entonces, tabulado, entonces le doy otro nombre a la columna, ¿no? Que quede como más. Pronto aquí lo que me faltó fue como centrarlas. Sí, ahí está, sí. Tengo que agregar un filtro por año, un segmento. Entonces hago clic aquí en el lienzo y agrego el segmentador de datos. Y a ese segmentador de datos entonces le voy a agregar de la tabla calendario los años. Pues aquí lo tengo, pero a mí me gusta cogerlo de aquí de la... Este realmente lo hice pues como por que en la tabla calendario sepan cómo lo puedo separar, pero pues yo ya lo tengo aquí, ¿no? Que le digo año. Como siempre, cuando yo pongo año, él me hace un entre, entonces aquí vengo y lo cambio. En configuración del segmento le digo mosaico, ¿no? Si a usted le gusta la línea, pues la hace. Y ahí tengo el segmento para filtrar eso por año. Arreglémoslo un poquito para terminar como de acordarnos por dónde son esos procesos. Entonces,
En valores viene valores, color de la fuente, borde, fondo. Le voy a poner un fondo rojo. Y a la letra, usted le pone el color que quiera, blanco, y le puedo cambiar el tamaño. Vamos a hacer estas tarjetas. Hago clic aquí en el lienzo y agrego la tarjeta. Entonces, esa tarjeta ya sabemos que son medidas. Entonces voy a coger de venta neta, el total de la venta. Y hago lo mismo de siempre. Le quito la etiqueta que está aquí abajo. Por valor del globo, le cambio la escala. Le digo que no me le ponga ninguna escala. Le cambio un poco el tamaño del número. Le puedo colocar un color, negrilla. Y por general, le arreglo el título. Total venta neta. Le coloco el color. Lo centro. Le cambio un poco el tamaño. Control C, Control V y cambio la medida. Aquí va. De la medida que estoy colocando acá es periodo anterior. Pues quito la medida. Total venta neta. Me voy a periodo anterior. Y le pongo periodo anterior. Control C, Control V. Cambio la medida de periodo anterior y le coloco el porcentaje. Bueno, si yo hago el comparativo de este, voy a hacer nomás este. Cambiar los títulos.
Si yo le digo que quiero hacer el comparativo del año 2018, entonces 2018 pues no tengo 2017. Entonces me dice, bueno, estas son las ventas del 2018, pero no tengo año anterior. Entonces la diferencia pues es la misma venta neta y por ende pues no hay indicador. Pero me dice que el total de las ventas netas del 2018 fueron 360 millones, que es lo mismo que me está sacando aquí. Ya vamos a mirar cuando no hay datos, cómo quitamos esto en blanco para que no me salga así. Ahora, si yo le voy a decir, voy a comparar el 2019 contra el 2018. Entonces, él hace el comparativo. Miremos por aquí este 2020, que se ven como mejor los datos. Entonces, estoy comparando el 2020 contra el 2019. Esta es la venta del 2020, esta es la venta del 2019. Dice que hay una diferencia entre la una y la otra de 139 y que hubo un crecimiento del 34,91%. Sí, lo tienen ahí, le salió. Entonces, como yo lo coloqué por mes, pues me hace el comparativo por mes. Pero en lugar de mes, yo pude haber colocado un producto, una zona. Y me hace el comparativo, ¿no? Entonces, definitivamente, pues hubo, a nivel general, hubo un decrecimiento del 47,28%. Pero aquí lo estoy clasificando por mes. Ahora, yo lo puedo clasificar por mes y por un producto, o por mes y un asesor, los asesores, o por mes y, qué sé yo, ciudad, ¿sí? Ese es el que ustedes lo van a hacer de tarea, que es el que está aquí a continuación. El procedimiento es el mismo, solamente que para que puedan generar niveles, entonces en lugar de una tabla lo hacen con una matriz. O sea, en lugar de hacer el informe, yo lo hice así plano porque no voy a meterle nada más a esa tabla. Entonces yo escogí esta, ¿no? Tabla. Pero si yo a este mes le voy a colocar, por ejemplo, los acumulados por año por ciudad, entonces ya no me sirve porque aquí voy a generar dos columnas de nivel, mes y ciudad. Entonces ahí es donde se utiliza la matriz, que es como la tabla dinámica de Excel. Ahí lo haría, ¿sí? Entonces esto lo vamos a llamar periodo anterior. ¿Lo pudieron hacer o tuvieron algún problema? Profe, un favor, para que quede mosaico, como, ¿dónde es que? Para que quede mosaico aquí, entonces te vas por acá. Seleccionando el segmento, te das por configuración del segmento
Y aquí en estilo lo cambia, en lugar de que diga un entre, lo cambiamos ahí. Siempre puede encontrar la función. ¿Quién fue? John, fue el que la vez pasada agregó, que no lo pudo hacer, fue. Sí, señor. En otro lado lo colocaba, si era vista lista. Ah, ya. Ah, bueno, pero lo encontró. Sí, señor. Ah, perfecto. ¿Listo? ¿Lo pudo cambiar? Cambiar esos dos títulos ahí. Total venta neta, total venta neta. Ese de arriba, Ah, sí, nos toca aquí cambiar los títulos. total año anteriores. Este es periodo anterior. Entonces aquí título, ¿cierto? Entonces periodo anterior. Y este es indicador, ¿no? Indicador C/D, que puede ser de crecimiento o decrecimiento, eso depende de los datos, ¿no? Sí lo entendieron, ¿cierto? Por ejemplo, este marzo, vean. En marzo, en el 2020, se vendieron 489. Pero en marzo del 2019, porque estoy parado en el 2020. Entonces, esta información que aparece aquí es del 2020, pero la tengo clasificada por mes. Entonces, en marzo, en el 2020 se vendieron 489,000. ¿Cuál es el periodo anterior del 2020? Pues el 2019. En el 2019 se vendieron 734. Entonces quiere decir que se vendió menos en el 2020 que en el 2019. Y entonces la diferencia que hay entre estos dos, lo que dejé de vender con respecto al 2019 fueron 244 millones. Ese decrecimiento con respecto al año anterior me representa un retroceso de un menos 32,32%. Entonces el otro lo pueden hacer en otra hoja muy parecido, igual, pero entonces es lo mismo, solamente que tienen que hacer dos cosas diferentes. Primero, no lo hacen con una tabla, sino que lo hacen con una matriz. Hacen lo mismo, pero solamente le agregan la columna de consultor. Entonces ahí tengo los comparativos de cada consultor por año, cómo le está yendo a cada consultor por año. Ahí es donde se puede hacer el análisis de eso, ¿no? Pero solamente es agregarle el consultor. Entonces, lo bueno de la matriz es que pues yo puedo agrupar, desagrupar, agrupar un nivel, ¿cierto? Eso es lo bueno de cuando manejo la matriz, ¿no? O sea, cuando lo hago con esta. Bueno, ahí les queda para que hagan el ejercicio. Bueno, vamos a venir aquí a menú, por favor. Bueno, yo puedo hacer, la idea de aquí es que voy a organizar cuando yo esté presentando el informe, entonces voy a hacer como unos hipervínculos para ir fácilmente de un reporte a otro, ¿no? De una visualización a otra. Y no tener que estar aquí corriendo, ¿no? Y dele hacia atrás y dele hacia adelante, ¿no? Que es muy aburridor eso. Entonces yo voy a hacer un menú para que cuando yo le diga devoluciones, entonces él me lleva aquí a devoluciones. ¿Sí? Y si yo quiero volver a menú, entonces puedo generar un botón para que él me devuelva menú. Entonces, esto se puede hacer
con botones que él tiene o lo puedo hacer con imágenes. Yo en el ejemplo que les tengo aquí, ese menú lo hice con imágenes. Pues es de trabajo porque hay que cortar la imagen, ¿no? Guardarla y luego agregarla. Voy a hacer con las dos cosas, con botones y con imágenes para que sepan que se puede hacer con los dos. Entonces voy a empezar con botones. Bueno, entonces voy a empezar haciendo un botón que diga aquí, por insertar, por aquí dice un botón. Y entonces le voy a decir que un botón en blanco. Insertar, botón, botón en blanco. Entonces lo pone aquí en la parte superior derecha. Entonces lo traigo, lo coge de los tres punticos, le puede cambiar un poco el tamaño. Entonces aquí en estilo, donde dice texto, le voy a colocar ahí devoluciones. Le puedo cambiar el tamaño, le puedo poner color, cualquiera, negrilla. Eso es el texto. Aquí en la forma, aquí por general, en efectos, le puedo decir, ya está sin fondo, sí, no está programado. Fondo. Pero le voy a dar un redondeo aquí al botón, sí. Pero no, ahí estaba, pensé que me lo hiciera por ahí. Efectos, fondo. Entonces, estoy en general, teniendo seleccionado aquí el botón, entonces, por general, en efectos, le estoy programando un fondo, ¿sí? Le puedo colocar un color al borde, lo que siempre hemos hecho. Esquinas redondeadas. Le puedo colocar la sombra que siempre hemos manejado. Activo la sombra. Color de la sombra. Y ahí hago un botón, ¿sí ves? Control C, Control V. Entonces, eso lo llamo ventas productos. Por general, le cambio el título. Ventas productos. No es por título, porque por título lo coloco aquí arriba, ¿sí? Es por botón, por acción. Por acá texto.
Ventas, productos. Control C, control V. Y esto lo llamo acumulados. Por botón, estilo, texto. Acumulados. ¿Preguntas? ¿Los apoyo en algo? Con esos botones voy a hacer los enlaces para que cuando yo haga clic aquí, entonces él me lleve directo acá. ¿Cómo hago eso? Entonces separan el botón y activa aquí acción. Entonces la acción que quiere es navegación de página. Y la página destino donde quiere ir cuando haga clic aquí va a ser devoluciones. Entonces, para hacerlo funcionar, como todavía estoy aquí cuando yo ya lo subo a la nube no hay necesidad de utilizar el control, pero aquí para poderme mover, si tengo, él mismo me lo pide ahí, ve. Para poder ver el efecto tengo que presionar control y hago clic y él me lleva, ¿sí ves? Es un enlace, eso es un enlace. Para devolverme, voy a borrar esto por acá. Entonces yo puedo generar también una imagen o un botón o una forma. Entonces por aquí en botón voy a colocar este que dice atrás. Yo lo hice por acá arriba, pero como aquí metí una figurita, entonces atrás, lo hice 2 veces. Aquí está. Acuérdense que esos botones él siempre los ubica ahí en la parte superior. Entonces aquí programo el botón. Puede ser ese botón o una imagen. Usted puede entrar aquí a internet y le dice yo quiero, por ejemplo, buscar una imagen y que diga un botón regresar o retornar, retroceder, ¿sí? Vamos a colocarle aquí retroceder. Entonces ahí aparecen esos botones, ¿sí? Toca recortarlo como imagen y luego se inserta aquí, ¿no? Se recorta la imagen y por imagen se incorpora la imagen. No es copiar y pegar, ¿no? Si no quieres un botón de estos. Pero estos botones también todos son configurables, ¿no? Entonces aquí en formato, por estilo vamos a mirar a ver qué podemos hacer. No le voy a colocar texto.
Es por si le quiero colocar texto, pero no le voy a colocar nada. Entonces, por estilo, no puedo hacer nada. Por forma, tampoco. Voy a irme aquí a general. Efectos. Fondo. Entonces, el fondo. Pero no, ese fondo no lo quiero colocar. Le quiero es colocar, pero al fondo yo lo he hecho. Entonces, no le coloco fondo. Le quiero es solamente dar a la forma. Pero no me acuerdo. Voy a encontrarlo aquí. Bueno, revisemos otra vez el botón. Dice forma, en forma hay forma, el rectángulo es para cambiar la forma, ahí vienen otras opciones. Esquina, rotación, creo que yo lo hacía por estilo, sí. Por estilo, texto, color de la fuente, icono. Entonces le quito ese color negro y le pongo mi color del día de hoy. El grueso. ¿Sí ves? Si lo quiero bien full o le quiero manejar un poco de transparencia. Centrado, bueno. Ahí está. Y ahí lo logré cambiar un poquito, ¿sí ves? Bueno, entonces este botón también le puedo programar una acción. La acción que le voy a programar a ese botón es decirle navegación de página y la página donde quiero ir es a menú. La selecciono y me vine aquí por acción, ¿cierto? En botón, por acción. Por acá, por icono. Estilo, para que se acuerden ahí los que están apuntando, estilo y bajo. Y en estilo me muestra el texto, me muestra icono, rellenar, borde, sombra, ¿no? Entonces yo lo hice por icono. Le cambié, le puse color, grueso a la línea y ya. Ahora, para programarlo, entonces me paré en el botón y por acción le dije navegación de página y luego escogí menú. Entonces ya hice el ir y venir. Si yo le hago clic aquí, si le hago con control clic aquí, ahí estoy ya navegando, por supuesto, mucho más rápido. Este mismo botón, con control, acuérdense que es con control, ¿no? Este mismo botón, entonces lo puedo copiar. Control C, le digo aquí control B, ¿sí? Pues ya aquí toca arreglar un poquito porque pues arriba o lo reduzco aquí o lo coloco encima, como quieran, como le quede bien. Te le doy control clic y ahí retorna. No me deja trabajar bien encima de la imagen. Ahora sí, ahí sí. Entonces, este mismo botón lo puedo pregar en todas las hojas. Control C, puedo venir acá.
Puedo venir acá, control B. Puedo venir aquí a periodo anterior, control B. La idea es como tratar de dejarlo en el mismo sitio, ¿no? Para que cuando usted necesite volver al menú, pues ya sabe dónde está, ¿no? Pero si coloca unas veces aquí el de retroceder, otra vez por acá, no, pues después de que lo vaya a buscar no encuentra. Entonces, ahora sí termino de programar este. Parado aquí, entonces le digo acción. Navegación de página y por destino. Yo quiero ir a ventas de producto, entonces, ¿qué? Venta producto. Entonces, ya ahí me queda control clic, control clic, control clic, control clic. Y ya ahí navega mucho más. Y cuando usted esté haciendo la exposición, ya que no salga nada de este tripaje que tengo aquí, pues se debe ver más chusco ahí el informe, ¿sí? Y terminamos acá con el de acumulados. Formato. Es lo mismo. Navegación de página y en destino acumulados. En lugar de botones, entonces yo puedo insertar imágenes, ¿no? Entonces, ahora sí yo puedo venir aquí a San Google y voy a buscar una imagen para acumulados. Vamos a ver si sale alguna imagen ahí. Me lo presenta como imagen. La primera, ¿Qué se me hizo? No la vi. está de primeras. Imágenes aquí, siempre lo hago así. Acumulados. Entonces, esa imagen la que usted encuentre, ¿sí? Entonces, pues la puede, como a usted le guste, la puede guardar o la recorta y la guarda, ¿no? Pues normalmente, pues, si es un buen proyecto, pues imágenes de buena resolución, ¿cierto? O yo simplemente aquí la recorto y, y la grabo, ¿no? O usted ya sabe que la imagen pues la puede guardar y si tiene imágenes que son de la empresa y todo eso de buena resolución, pues chévere porque queda bien. De que esa imagen es borrosa, pero pues ahora no me interesa eso. Entonces la guardo, ¿cierto? Aquí guardar y la voy a grabar donde tengo el proyecto. Puedo crear una carpeta de imágenes. Acumulados. Todo es así, ¿no? Es tiempo, pero es ordenado. Entonces, cuando usted la guarda, entonces la puede insertar aquí por insertar imagen y va y la busca donde la grabó. Imágenes y la coge. Entonces la inserta, ¿sí ves?
Entonces, esta imagen, entonces yo le puedo hacer también una acción. Entonces la selecciono, le digo acción y lo mismo. Navegación de página y la navegación de página es periodo anterior. Entonces aquí con control le hace clic y lo lleva allá, ¿sí ves? Entonces, este menú es el que me va a permitir administrar todo el informe, ¿no? Hago un tablero ahí para poder ir rápidamente de un sitio a otro, ¿no? Ahora, pues no necesariamente me tengo que volver a menú. Si yo entro, por ejemplo, aquí a periodo anterior y yo he hecho un diseño del mes anterior, pues entonces puedo hacer aquí también para que me lleve de una vez y seguir la secuencia de... No es que siempre me tenga que devolver a menú. Pues ahí lo he hecho es porque pues simplemente no tengo otra opción aquí para ir a ningún otro lado, pero es donde usted quiera. ¿Está claro allí? ¿Lo graban, por favor? Y así es como yo hice este menú, el que está acá. Este menú, sí, así, igualito. Sino que lo hice con puras gráficas y luego por acción, entonces lo programé para navegar dentro del informe. ¿Preguntas? ¿Está bien claro allí todo? Marilyn, Viviana. Yo le coloqué el título a la imagen, pero me quedó dentro de la imagen. Si usted lo tiene ahí por fuera de la imagen, ¿cierto? Acá en el ejercicio. Sí. Ah, sí, yo le hice un cuadrito de texto aparte. Ah, ya. Yo le hice un cuadrito de texto con este, ¿no? Un cuadro de texto. Entonces le inserté y aquí abajito le puse el cuadro de texto, el nombre, ¿no? Nadie tiene ninguna pregunta, está todo claro, todo ok. Bueno, entonces vamos a continuar aquí, vamos a ver qué alcanzamos a hacer aquí antes de salir a descanso. Veníamos acá. Bueno, entonces, ¿cómo hago una fórmula para si me salen esos, por ejemplo, aquí este letrero? Cuando yo le dije aquí 2018, entonces para que no me aparezca este es blanco. Entonces a esto, ahí hay varias, pero solamente les voy a enseñar una, pero ahí les coloqué otros ejemplos. Voy a colocarle nomás un ejemplo, porque es que ya no nos da el tiempo y ya nos falta ver otras cositas adicionales dentro de las clases que nos hacen falta. Entonces aquí en esta medida es que yo hago la fórmula. Entonces, ¿qué fórmula tengo aquí? ¿Cómo hago para saber? Pues usted separa en la medida y en datos
Él le va a decir donde tiene los chulitos verdes, como ustedes se han podido dar cuenta, pues ahí es donde, de ahí es donde nace esa medida. Entonces me dice que esta medida sale de la tabla medidas, de la tabla medidas de la carpeta periodo anterior y la medida periodo anterior. A esta medida es que le voy a hacer a esta medida es que le voy a hacer esta fórmula. Entonces le voy a decir que si cuando haga la suma me da blanco, que es el mensaje que él me está sacando, entonces que me coloque en lugar de blanco 0. Entonces una condición lógica. Esta es la pregunta. Hasta aquí. Es como un sí punto error, ¿cierto? Entonces decirle, yo le digo, si es blanco cuando usted haga esa suma porque no encontró datos, entonces no le coloque blanco, déjelo 0. Pero si no es blanco, entonces le digo, haga la suma. Esa es una forma. Aquí hay otra forma que es utilizando una variable, pero hagamos esta. Entonces aquí, entonces le voy a decir que sí es blanco, toda esta suma, ¿no? Toda esta fórmula. Bueno, aquí está un poquito más compleja. Profesor, qué pena, no entendí. O sea, me paro en la de periodo Pero la hago en anterior. otra forma, es que esta está un poquito más compleja. Voy a hacerla en una fórmula más fácil para que la puedan entender. Voy a hacerla en esta medida, el total de la venta, que es más sencilla, para que la puedan entender. Entonces ya le explico. Resulta que usted colocó aquí una suma, ¿cierto? Este total venta es una medida que está sumando, ¿sí ves? Esta, ¿cierto? ¿Cuándo le puede dar blanco? Cuando usted coloque un filtro en alguno de los segmentos y coincidió, por ejemplo, que en ese filtro que usted colocó no hubo ventas, entonces no sale nada porque no hay datos en esos días o en esa ciudad que escogiste no se vendieron esos días, ¿no? Entonces no te va a salir un valor. Entonces te retorna un blanco porque no hay datos, ¿sí ves? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Él busca el periodo anterior y le dice, no hay datos. Del periodo anterior del 2017 no hay nada. Entonces él saca periodo anterior, no hay que sumar. ¿Cuándo da el blanco? Como lo que está pasando. Yo coloqué un filtro de 2018 y no pasó nada. De pronto usted coloca aquí un filtro 2019 y tiene por aquí un segmento, otro segmento de ciudad y escogió 2019 Cali y resulta que en el 2019 en Cali hubo un tiempo en que cerraron la sede, entonces no hubo venta, entonces no hay que sumar. Entonces, en los indicadores te va a salir blanco. ¿Sí soy claro el ejemplo de por qué sale blanco o no? Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, para que no salga ese blanco, voy a hacer una condición. ¿Qué le voy a decir? Entonces, la condición es arreglar la fórmula en este. Entonces, le voy a decir, la fórmula es esta, ¿no? La medida es esta.
Entonces le voy a decir que si es blanco cuando haga la suma, entonces que no me saque un blanco, sino coma 0. Le digo, sáqueme un 0. Pero si no es blanco, entonces hágame la suma. Si no es blanco es porque hay datos. Entonces, si usted mira la fórmula acá, eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo, si es blanco cuando hace el cálculo de la venta neta, colóqueme 0. Si no hay blanco, me hace la suma. Puede que a nivel general, sin ningún filtro, pues él suma donde encontró datos. Pero cuando usted empieza a filtrar en los segmentos, entonces eso le va a pasar. Téngalo por seguro, por eso la estoy enseñando. Entonces su jefe le va a decir, no, pero quítale eso de blanco, ¿qué es? ¿Qué es eso? Muy raro. Entonces usted le dice, no, jefe, ¿qué quiere decir que hay en ese periodo o en ese segmento que estamos filtrando? No hubo ventas, no hubo recaudo, no se prestó lo que esté haciendo. No, 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 no quite eso. Entonces mejor que salga 0. O sea, si no encontró nada, pues 0 significa que no hubo nada ahí. Eso es lo que estamos arreglando. Como cuando usted hace el buscar B y sale el no aplica, ¿no? Cuando sale el no aplica en el buscar B, pues cuando él va y busca y no encuentra el dato. Entonces uno hace el sí punto error, ¿no? Entonces es algo parecido. Entonces la fórmula se alarga, pues porque tengo que repetir la fórmula 2 veces, pero estoy haciendo una condición. Entonces la condición es una pregunta que va hasta aquí. Esta sería la pregunta. Es una condición sencilla. Si es blanco cuando usted sume, entonces colóquele 0. Esa confirmación quiere decir que lo que usted seleccionó, lo que usted filtró, en eso que está seleccionando, no encontró que sumar, porque en ese momento estoy sumando, ¿no? Pero si no es blanco, entonces hace la suma común y corriente, porque ahí sí tiene que calcular. ¿Sí quedó Una clara pregunta. la Sí, lógica? y si esos 50 valores, los numéricos, si son datos, por ejemplo, que estás usando nombres y en ese sitio no hay nombre, también sale blanco. Sí, también igual. Sí, porque cuando está calculando valores utilizamos el contar y todo eso, ¿no? Entonces también lo puede hacer. Entonces voy a arreglar esta fórmula, la de aquí, la de esta medida. Entonces mire que ya ahí la medida se alarga porque la estoy perfeccionando el cálculo. Entonces arranca con caramba, arranca parado aquí en la medida, entonces arranca con un sí. Entonces, sí, abre paréntesis, es blanco, is blank. ¿Qué pasa si es blanco cuando hace la suma? Entonces le voy a decir, cierro, aquí el enredo es que creo que cierro paréntesis, coma, 0. Coma. Si no es blanco, entonces él hace la suma, entonces copio esto. Control C y lo pego aquí, control V. El cálculo no cambia, ¿no? Porque en ese momento, pues,
Voy a dejar filtro de 2018 y voy a colocar por aquí a ver si con un filtro de pronto nos sale un... Voy a segmentar. A ver si por sector no hubo alguna venta. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. En esta categoría, en esta. Mire, y eso donde no hay, entonces ya no me sale vacío, ¿sí ve? Ya él agrega ceros, ¿no? Mire, por ejemplo, pero lo estaba haciendo era aquí para esta, ¿no? Lo que quiero ver es si me sale en total venta neta. Aquí me parece que me encadeno porque es que el periodo anterior viene de total venta, ¿no? Pero, y mire que donde no haya valores, entonces ya él coloca 0, 0, ceros, ¿no? Pero arreglemos esta, miren, esta. Arreglemos esta. Voy a pararme aquí. La medida de esta es periodo anterior. Entonces le voy a quitar este blanco. Entonces le digo, la fórmula es la misma, como el sí punto error es igual. Entonces le digo, sí, abro paréntesis, is blank. Cierro paréntesis, coma cero. Si no, pues hace la división. Entonces ya ahí la corrige. Entonces, y además de que en las bases de datos, él automáticamente les agrega el cero, ya no quedan vacías. ¿La pudieron hacer? ¿O se las coloco acá? Sí, profesor, por favor, coloque la clase. Ojo con esos paréntesis, no hay el cuidado son de dos paréntesis porque es como el meollo de la fórmula, ¿no? Listo, gracias. ¿Sí? Ya le salió. Bueno, el reto es hacer esta, que es un poco más compleja porque la fórmula es como más larga. Hagamos la de, para ir a descanso, la de periodo anterior. Sino que cuando hice esta como periodo anterior tiene, mejor dicho, aquí la corrigió automáticamente porque es que periodo anterior
maneja total ventas y total venta ya tiene la condición. Entonces, ya no necesitaría hacerla aquí. Aquí en este vamos a mirar la fórmula. Sí, aquí sí no viene total ventaja, entonces por eso es que nos tocó hacerla para este. Pero esta ya no necesitamos hacerla porque dentro de la fórmula hay un total ventas neta. Entonces, como ya está corregida, entonces por eso es que nos sale 0, porque ya no hay celdas vacías. ¿Cierto? Bueno, pues la verdad es que me acabé de dar cuenta. Porque ya no me estaba sacando Isblan, entonces ahí realmente sobra hacer la fórmula. Muy bien, grabamos y salimos a descanso.